mensajes positivos. Escuchen esto. Yo no era profeta, Ni un hijo de profeta. yo Yo era un pastor y vendedor de higos. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza desde el alborada. Un hermoso canto. Te lo recomiendo que lo busquen en YouTube. Yo no era un profeta. Y nos habla precisamente lo que le sucedió al profeta Amós y lo que contestó cuando el sacerdote Maciel lo quiso expulsar del santuario de Betel. Vamos a escuchar esto en la lectura del día de hoy, la primera lectura del día de hoy, que seguimos viendo el libro del profeta Amós. Es hoy capítulo 7 del 10 al 17. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no vaticines contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Terribles palabras, pues sí, porque eran terribles las acciones que estaban haciendo y no se querían convertir. Era un llamado a la conversión que no encontró eco, pues entonces se cumplió. Y el profeta no hacía más que decir lo que Dios quería que dijera. La palabra profeta, a veces pensamos que los profetas son gente que habla del futuro. Y no. El profeta puede hablar del pasado, puede explicar la historia del pasado, o puede especificar algo que está pasando en el presente, o puede referirse al futuro. No es cuestión del tiempo, sino que se trate que hable palabra de Dios. La palabra profeta, profemi, es el que habla en lugar de, o el representante. Sea representante de Dios. Si era un caso de profetas. Por ejemplo, el profeta Balaam, cuando lo contratan los enemigos de Israel para que vaya y los maldiga, dice: bueno, yo solamente voy a decir lo que Dios ponga en mi boca. Y en lugar de maldecirlo, los bendice. Y se enojan los que lo contrataron. Y bueno, eso dijo Dios que dijera. Y también vemos cuando David le dice a Natán que si puede construir el templo del Señor. Y Natán dice: sí, construyelo. Tú eres amigo de Dios, Dios te quiere mucho. Y en la noche, Dios le dice a Natán: ve a decirle a David en mi nombre que él no me construye el templo. Pues sí. El profeta tiene que tener conciencia de estar diciendo la palabra que Yahvé ponga en su boca. ¿Ya se acabaron los profetas? ¿Ya no hay profetas? Hay millones de profetas, millones, porque cada uno de nosotros somos un profeta. Dios, desde el bautismo, nos hizo parte de un pueblo regio, sacerdotal y profético. Este tema me gusta mucho, hablar de este tema. Y hoy voy a hablarlo apoyándome en el catecismo de la iglesia, que es lo básico y fundamental de nuestra fe. Vamos a ver el catecismo de la iglesia en los números del 781 al 786. La iglesia, pueblo de Dios, nos dice en el número 781: en todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres
no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo, para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. A modelo de la Trinidad, que es una familia en sí misma, hizo que la humanidad fuera también una gran familia. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de la historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta, que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y gentiles para que se unieran, no según la carne, sino según el Espíritu. Dice Lumen Gentium, capítulo 9. Lumen Gentium es el documento Luz de las Gentes del Concilio Vaticano II que habla sobre la Iglesia. Constantemente aquí se va a mencionar. ¿Qué características tiene el pueblo de Dios? Dice el número 782. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos y culturales de la historia. En primer lugar, es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran pueblo. Dice 1 Pedro 2:9, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Se llega a ser miembro de este cuerpo no por nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, como dice Juan 3, del 3 al 5, es decir, por la fe en Cristo y por el bautismo. Desde el bautismo somos parte de este pueblo. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo, dice en Lumen Gentium 9. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como Cristo mismo nos amó. Juan 13:34. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Romanos 8:2, Gálatas 5:25. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13 al 16. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano, dice Lumen Gentium en el número 9. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo y que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Lumen Gentium 9. Es un pueblo sacerdotal, profético y real, dice en el número 783. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas 3 funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que derivan de ellos. Somos sacerdotes, profetas y reyes no de adorno, no para presumirlo, sino con un compromiso, una responsabilidad de misión y de servicio. Ahora vamos a tratar de ver qué significa ser sacerdote, ser profeta y ser rey. Dice el número 784. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, su vocación sacerdotal. Cristo el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para su Padre Dios. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es Cristo el que nos unge con su sacerdocio, para que, así como Él está orando e intercediendo, nosotros también oremos e intercedamos, unidos a Cristo. Unidos a Cristo tenemos ese poder de interceder, de bendecir a los hijos, de hacer tantas cosas, porque somos sacerdotes. Nosotros hablamos y Dios nos escucha en atención a Cristo, porque desde Cristo estamos haciendo una función sacerdotal. Existe el sacerdote ministerial que tiene, pues puede consagrar la misa, que puede confesar, sí. Pero todos somos sacerdotes bautismales con esta responsabilidad de orar e interceder. Dice el número 785. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Dice Lumen Gentium 12. Y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo.
Somos un pueblo llamado a anunciar las maravillas de Dios y a denunciar la maldad del mundo, unidos a Cristo, que proclamó la gloria de Dios y denunció las maldades del mundo. También nosotros tenemos que hacer esa función junto con Él. El número 786 dice: el pueblo de Dios participa por último en la función regia de Cristo. Cristo hace su realeza trayendo hacia ti a todos los hombres por su muerte y resurrección. Juan 12:32. Cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. La cruz es el trono de Cristo. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo servidor de todos, no viniendo a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la salvación de muchos. Mateo 20:28. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar. Lumen Gentium 36. Particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. Lumen Gentium 8. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Para Cristo, reinar es ser. En la medida que servimos, reinamos. Somos parte de este reino donde lo importante es el amor y el servicio. Ay, hermanos, esa es nuestra vocación. Chequen el catecismo de la iglesia. Chequen estos números que les acabo de mencionar, ¿verdad? Del 781 al 786. Léanlos con calma y reflexionen un poco más de lo que es nuestra vocación a ser sacerdotes, profetas y reyes. Yo no era profeta ni hijo de profeta. El Señor me llamó. Pues ya todos nosotros nos llama Dios, pero ¿lo estamos escuchando? Tarea del día de hoy. Ponte a pensar qué esperará Dios de ti. ¿Para qué te trajo Dios a este mundo? ¿Para qué te dio Dios los dones que tienes? ¿De qué manera estás llamado tú a ser parte en la construcción de su iglesia? Vivimos en una alianza, Dios espera algo de nosotros, pero ocupas conocerlo y reflexionarlo para que lo pongas por obra. Yo no era profeta ni hijo de profeta, el Señor me llamó y a todos nos llama el Señor. ¿Lo has escuchado? ¿Tienes claro qué pide de ti? Ponte a reflexionar en eso el día de hoy, tarea del día de hoy. Tengo una tarde muy bonita, Dios me los cuide. Mensajes positivos.